¿Cómo están? Hola a todos y a todas. Santiago Salton. Yo soy el analista de contenidos en Blue y por primera vez voy a ser hoy el host de todos ustedes en esta nueva edición de Blue Talks, en la que vamos a estar hablando, como bien pueden leer aquí abajo mío, acerca de la prevención del fraude en el comercio electrónico de América Latina, un tema súper interesante que vamos a estar hablando, que vamos a estar tratando en esta nueva edición de Blue Talks. Como siempre hacemos en Blue Talks, vamos a tener un par de Embluers ayudándonos a todos en el chat, en la moderación de los chats, aquí a mi izquierda, perdón, van a estar, hola Wilfredo, ¿cómo estás? Va a estar Romina, va a estar Rodrigo, voy a estar yo mismo ayudándolos con sus consultas, como para que se le haga también un poco más sencillo a Mike. Y antes de comenzar, quiero recordarles, esto suele hacerlo Barbie, como ya la deben conocer a ella, que Blue es una herramienta omnicanal que se especializa en ayudar a las marcas a que mantengan conversaciones relevantes y personalizadas con todos sus clientes a través de mail, SMS, push notifications, marketing automation, entre otras de sus potencialidades, ¿no? que ofrece nuestra plataforma, la plataforma de Blue. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo de Blue es hacer de la omnicanalidad algo simple, algo fácil de llevar adelante. Y por eso estamos preparando todo el tiempo webinars, charlas, talks como la de hoy, que nos entusiasma un montón, para que a ustedes también la omnicanalidad les resulte algo muy simple. ¿Con quién vamos a estar hoy? ¿Quién nos va a estar hablando hoy acerca de cómo prevenir, cuáles son los peligros y cómo prevenir el fraude electrónico en América Latina? Bueno, hoy vamos a estar hablando con Mike Reyes, que es el director de ventas para Latinoamérica de NS8. Así que en este momento le doy la bienvenida a Mike. Mike, ¿estás por ahí? Así es, Cuando ¿qué quieras, tal? ¿Cómo están? podés encender tu Buenas cámara. tardes. Gracias, un placer. Gracias por estar todos el día de hoy. Un placer tener la oportunidad de comentar en este foro y muchas gracias a Blue por haber organizado esta sesión al respecto de la prevención del fraude en el comercio electrónico en América Latina. En mi calidad de especialista en el tema, con una larga trayectoria en la industria y en particular en diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, en organismos especializados en el tema, consideré que la preparación de este documento que ustedes van a ver es importante, dado que hay muy pocas fuentes que no están con un cierto sesgo al respecto de un fabricante, un vendor o alguna participante del ecosistema en particular. Entonces, para mí, como especialista, es un honor justamente tener la oportunidad de haber creado esta presentación haciendo uso de las mejores fuentes disponibles en el mercado, ¿no? Y en la industria y en el gobierno. A mí me gustaría también comentar que realmente voy a relatar una historia de éxito que es el éxito contundente del comercio electrónico en América Latina y cómo todos los integrantes de este ecosistema, inclusive esta misma presentación que yo llamo agnóstica, dado que no tiene un sesgo comercial, al respecto de el fraude en América Latina y cómo evitarlo a través de ciertas estructuras de prevención, ¿no? Pues cómo nosotros en ese ecosistema estamos tratando de protegerlo y protegerlos ustedes como consumidores, como usuarios, como empresas, que todos participamos hoy en día por diversas causas de este interesante y creciente mercado. La primera parte de la presentación que ustedes verán será una radiografía y una fotografía de cómo está el mercado de e-commerce, comercio electrónico en América Latina. Veremos algunos números, iremos muy rápido en esta presentación. Esta presentación ustedes la van a tener acceso, van a poderla bajar, van a poderla ver y espero que si ustedes tienen alguna pregunta la puedan dirigir a mi persona y a mi equipo que están todos participando. Mi equipo son consultores y especialistas en ciencias de datos y otras áreas y creo que les pueden ayudar bastante en sus elecciones en el futuro. Después de eso, nosotros analizaremos un ejemplo de cómo una de las principales plataformas de e-commerce en el mercado de comercio electrónico primero analiza si existe fraude
da una serie de recomendaciones para cómo evitar o prevenir el fraude y recomienda trabajar con una serie de aplicativos en su app Exchange con objeto de que tengan una protección del fraude fortificada. Al final nosotros vamos a analizar, probablemente será la parte más interesante de esta presentación, vamos a analizar algunos de los fraudes más comunes que acontecen en América Latina y esas técnicas, tecnologías que estamos utilizando los profesionales y los especialistas para evitar y prevenir ese fraude. Me voy a permitir pasar a la presentación. Adelante. En términos de introducción, me gustaría comentar que el fraude de comercio electrónico es cualquier tipo de fraude que se produce en un sistema de administración de contenidos, CMS, SAC, Content Management Systems, plataformas de comercio electrónico. El uso de una tarjeta de crédito robada o falsa, el uso de una identidad falsa y el fraude a la publicidad en línea de afiliados son todas formas de fraude de comercio electrónico. De acuerdo a la legislación comparativa de prácticamente todos los países de habla hispana de América Latina, el fraude está tipificado como un crimen, un delito. El fraude no es un juego, no es una práctica de estudiantes en una universidad. El fraude es un delito. Y a partir de los últimos años y en el futuro va a ser tipificado más severamente con años de cárcel y con penas monetarias muy altas. Lamentablemente, el fraude en el comercio electrónico en América Latina es particularmente insidioso, pernicioso y persistente, debido al hecho de que los cibercriminales, hackers profesionales y amateurs aprovechan la ineficaz aplicación de la ley en la región. En un estudio de inteligencia del 2019, se descubrió una tormenta perfecta de condiciones sociales, geopolíticas y económicas que promueven el aumento dramático de la actividad cibercriminal y el fraude en el comercio electrónico en la región. En términos de este binomio que representa a México y Brasil en particular, en un análisis de sentimiento de 1 millón de personas, a este millón de personas en probablemente alguna de las principales economías del mundo, se les hizo la pregunta de que si habían sufrido un fraude en el 2019. Y la respuesta fue sí, en el caso de México, en un porcentaje mayor del 50% y casi el 50% en el caso de Brasil. Eso es una medición del sentimiento, probablemente no sea la realidad, pero es el grado de indefensión que en México y en Brasil, en ese binomio de países de América Latina y en general en la región sentimos por las siguientes estadísticas que les voy a presentar de acuerdo al relato de esta historia de éxito que les estoy comentando. En términos de esta radiografía del comercio electrónico en América Latina, yo puedo comentar que Euromonitor comenta que el comercio electrónico se convertirá en el mayor detallista del mundo en el 2021. Y Marketeer, que es fuente importante de muchos de los gráficos que ustedes verán a continuación, y una de las principales consultoras de marketing digital del mundo, comenta que el comercio electrónico aún se encuentra en una etapa de adopción en América Latina. 5.5% de la industria minorista de América Latina se identifica con esta descripción de comercio electrónico. Se espera, asimismo lo dice Booz Allen Hamilton, una consultora especializada en cuestiones de seguridad y comercio, se espera que más del 35%, un tercio de la población de América Latina, efectuará una compra vía comercio electrónico este mismo año. En términos de estas estadísticas que presenta eMarketing respecto del comercio electrónico, en un estudio del crecimiento del mismo de 2017 a 2020, indica que las ventas de comercio e-commerce, comercio electrónico en América Latina, son del 53.20 miles de millones de dólares en el 2018, que el porcentaje de población que efectúa una compra a través de medios digitales es un 30%, y el crecimiento del e-commerce, que es una sinónimo de mobile commerce o comercio móvil,
digital es un 30%, lo cual es muy alto. En términos del mercado de e-commerce en América Latina del 2017 al 2022, nosotros vemos casi una duplicación del crecimiento en miles de millones de dólares. El porcentaje de crecimiento también probablemente sea uno de los más altos del mundo, y las ventas al detalle en América Latina pasaron del 2.4 al 3.5% o pasarán para el 2022. ¿Cuáles son las principales plataformas, marketplaces o mercados de América Latina en términos de e-commerce o comercio electrónico? Pues tenemos, para ninguno de ustedes será sorpresa, tener a Mercado Libre, tener Amazon, B2W, en el caso de Brasil, como los principales líderes, junto con eBay y otras más del mercado. Lo que es sorprendente es el grado de dominancia que tiene Mercado Libre, que representa más del 50% del comercio electrónico en América Latina. Es extraordinario realmente el crecimiento que ha tenido Mercado Libre. Mercado Libre hoy en día, en el 2019, a diciembre de 2019, en términos EBITDA, logró unas ventas inéditas de más de $1,000 millones en 18 países que opera en la región. Los principales mercados, evidentemente, son Brasil con un 61%, México con 17.7%, Argentina con un 7.3%, que representa casi el 96% de las ventas de Mercado Libre en la región. Los 10 principales comerciantes de e-commerce en Brasil, México, del 2018 al 2019, pues evidentemente en el caso de México, y por la afinidad cultural que existe particularmente con Mercado Libre, es pues de nuevo Mercado Libre, Amazon y algunas otras plataformas de origen norteamericano, por la cercanía al mercado de Norteamérica, y en el caso de Brasil, B2W, que realmente ha crecido tremendamente, junto con Mercado Libre también. Esta gráfica para mí es muy importante porque orienta lo que voy a relatar en esta historia de éxito más adelante. El pago en efectivo en América Latina es predominante por muchas razones culturales y socioeconómicas principalmente. En América Latina, en la Latin America, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas en términos de ISO, nosotros efectuamos casi el 81% de nuestras transacciones en efectivo. Estados Unidos un 24% y China un 18%. En términos de los medios de pago y cómo nosotros los efectuamos en lo relativo al comercio electrónico, nosotros tenemos que, gracias a una serie de plataformas y pasarelas de pago, que más adelante explicaré que es una pasarela de pago, pues casi el 67% nosotros lo efectuamos, ya sea a través de tarjetas de crédito, a través de tarjetas prepagadas virtuales, ¿no? O a través de tarjetas virtuales de pago, y algunos comerciantes en particular aceptan pagos en efectivo a través de algunas de estas opciones, que en el caso de Brasil pueden ser bancas de jornais, ¿no? Como son llamadas, tienditas o la tiendita de la esquina, o cadenas como Oxxo, 7-Eleven y otras que existen pues en Colombia, Argentina y el Perú. Otra de las cosas muy importantes es que América Latina ha entrado de lleno a los pagos a través de telefonía móvil. Yo tuve la experiencia hace algunos años ya, de conocer el caso de África en particular, y M-Pesa, que es una de las principales empresas de pagos móviles. En el caso de Kenia y el sureste de África, más o menos tenemos entre 300 y 400 millones de personas viviendo en esta región. M-Pesa representa casi un 50% de todos los pagos, y todos los pagos son móviles. En términos de las plataformas de pago móviles en África, casi el 80% de los pagos son móviles en el este de África. Estamos hablando aproximadamente entre 20 y 30 países. ¿Cuál es la realidad de América Latina? Bueno, tenemos una población cercana a los 652 millones de personas. Las líneas de telefonía móvil activas son 430 millones. El smartphone activo son 232 millones.
Tarjeta de crédito activas son 115 millones y el teléfono, la telefonía móvil prepago son 117 millones. Estos números nos indican definitivamente que el móvil será no solamente el medio de acceso principal para el comercio electrónico, sino que será muy probablemente en los próximos años el medio, y voy a hacer una predicción, casi único de pago, dadas las condiciones políticas, socioeconómicas y de predilección de efectivo que nosotros, los pobladores de esta región, tenemos. Asimismo, en términos del crecimiento del e-commerce o del comercio móvil, vemos que Latinoamérica está saliendo al frente en los últimos años. ¿Por qué? Porque se está adoptando rápidamente lo que en otras regiones ya habían adoptado hace años. En el caso, si ustedes ven en el fondo de la gráfica, digamos en las últimas 3 barras, vemos el medio este, África y probablemente Asia, con tasas de crecimiento menores, pero es porque ellos han salido al frente en términos de este tipo de pagos y la mayoría, no digamos China, ¿no? La mayoría ya aceptan este tipo de pagos y representan una gran parte de opciones del portafolio de pasarelas de cobro de diferentes comerciantes, ¿verdad? En términos del crecimiento de las ventas móviles, pues evidentemente versus en términos de crecimiento de las plataformas móviles, nosotros tenemos que han crecido sustancialmente, casi se van a duplicar, y en el siguiente slide nosotros vemos una diferencia y las diferencias en términos de crecimiento del desktop versus el móvil, ¿no? El desktop, que básicamente son las PCs que ustedes tienen enfrente de sus escritorios, versus las plataformas móviles. Sin embargo, esta gráfica se tiene que complementar con la siguiente, donde nosotros vemos más a detalle cómo realmente el comercio electrónico ya en América Latina hoy es móvil. Nosotros tenemos que, en términos exclusivamente de móviles, es un 56%. En términos de plataformas, multiplataformas, como le llama eMarketer, son 26%. Lo que representa en términos generales que móviles y tabletas representan un 82% del comercio, principalmente en los países con el más abultado PIB de la región. ¿Por qué es importante esto? Porque pues tenemos primeramente un público joven, en términos generales, con móviles, con ingreso, en efectivo principalmente, accediendo hacia estas plataformas de comercio electrónico y ya entrando en términos de el objetivo de nuestra conversación el día de hoy, veremos que en términos del sentimiento que estos usuarios tienen al respecto del fraude en el comercio electrónico en América Latina, la mayoría indica que se siente seguro. ¿Por qué se siente seguro? Por todo lo que vamos a ver a continuación y todas las medidas de prevención y de detección de fraude que existen de los comerciantes que han hecho un muy buen trabajo, de los bancos, de las tarjetas de crédito, de los medios de pago y de las tarjetas de pago virtual que existen. ¿Ok? Y vamos a comenzar a hacer lo que llamamos en México, a deshojar la margarita, saber cuál es verdaderamente el tamaño del fraude y cómo ese pequeño porcentaje que yo voy a definir en este momento del 6 al 8% es tremendamente insidioso, es tremendamente difícil eliminar, ¿no? Y las técnicas que nosotros tenemos para hacerlo, ¿ok? Entonces, en términos generales, el sentimiento es positivo. Casi el 70% de nosotros, los pobladores de esta región, sentimos que las compras online son seguras. En términos de esta medición de sentimiento, yendo más a detalle, pues alguna de las preocupaciones es, intenté una vez, pero salió negada la transacción, no sé cómo funciona la clave por internet, no sé cómo accesar a 3D Secure, que es una medida de seguridad de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tengo miedo de que me hackeen la información de mi tarjeta, es complicado comprar en internet, no me siento cómodo al comprar sin recibir antes el producto,
Llamé al comercio y nunca me contestaron. Algunas de las preocupaciones. En términos de ese sentimiento de seguridad, el 69% de nosotros está dispuesto a dar más información si se les brinda un mejor servicio. El 77% su preocupación principal es la protección contra el robo de la identidad o de los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahuyenta, no? Un porcentaje muy mínimo indica que va a volver a comprar si el fraude es detectado por el banco, ¿no? El banco detecta el fraude y existe probablemente la posibilidad de retornar ese dinero, que en la mayoría de los casos en América Latina existe. El 20% de los clientes no vuelva a comprar si el fraude es reportado por él mismo. En términos de medición de sentimiento, el porcentaje de clientes que no regresan a comercios de América Latina por una mala experiencia es el 89%. Una mala experiencia detona justamente pues, la posibilidad de tener una relación con estos clientes. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se cuestiona una operación de comercio electrónico en América Latina? 2. Fraude y controversia. ¿Cuáles son los tipos de controversia que existen? Una controversia directa del comprador por cuestiones de insatisfacción, que en su mayoría son verídicas, y una controversia circunstancial del comprador, que a veces tiene que ver con las expectativas o los sentimientos del mismo, y por la sospecha de fraude, que hay una cantidad enorme de situaciones de sospecha de fraude que más adelante vamos a ver a detalle. Es importante entender que todos los sistemas de cobro, tanto tarjetas de crédito como TPVs, tarjetas virtuales de pago, siguen una serie de procesos. Cada banco, cada empresa emisor de tarjeta de crédito y estos emisores de tarjetas virtuales de pago, todos siguen un proceso y a este proceso se le llama pasarela de cobros, que básicamente es un software para cobro de tarjetas que enlaza al comprador, al vendedor y al banco. Tenemos el tarjetaviente, el comercio, el adquiriente, que regularmente es un procesador o un mediador o un gateway. Tenemos el expedidor o el brand name o la marca de tarjeta de crédito, que normalmente son empresas globales, y el banco emisor. En este sentido, tenemos dos tipos de pasarelas de pago. La pasarela de pago de cobro de tarjetas presenciales y la pasarela de cobro de tarjetas de transacciones sin presencia del tarjetaviente. ¿Cuáles son los 6 tipos de pasarelas de pago online utilizadas por el comercio electrónico en América Latina? Pues tenemos PayPal, tenemos tarjetas de pago virtuales, estas TPVs que vengo advirtiendo desde el inicio de nuestra conversación, los contrarreembolsos, que básicamente es el pago en domicilio, en algunos países le llaman motoboy o el chico que lleva pues, el producto y en contrarrecibo pues recibe su pago, las transferencias bancarias que son intensas en ciertos países de América Latina, los pagos online a través de móvil y la moneda virtual Bitcoin, que es ascendente en algunos países. ¿Cómo evitan los contracargos los comercios electrónicos en América Latina? Pues la principal recomendación, no dicha por mí, sino por los expertos analistas de bancarios, es utilizar las mejores pasarelas de pago disponibles para evitar contracargos. Optimizar la revisión de los pagos. Lamentablemente, y basado en los últimos años de experiencia que tengo, los últimos 20 años de experiencia que tengo, estas revisiones en su mayoría continúan siendo manuales. Entonces, tenemos un ejército de personas todavía en el comercio electrónico haciendo revisiones manuales de estos pagos. ¿Qué son los contracargos? Perdón. A ver. ¿Qué son los contracargos? Son débitos por una operación que ya había sido pagada.
Los contracargos son terriblemente dañinos para las empresas, particularmente de comercio electrónico, porque prácticamente ya se siguió todo el proceso de compra, todo el business process, todo el proceso de negocios, desde la preventa, la venta y la postventa. Y un contracargo no solamente implica regresar el dinero al cliente, ya sea una empresa o un cliente individual, sino que implica haber perdido todo ese costo de la preventa, venta y postventa, ¿no? En otras palabras, el contracargo es lo que ocurre cuando se efectúa un débito de dinero al comercio porque la operación fue desconocida o cuestionada por el banco y el titular. ¿Cómo evitan los contracargos pues estas diferentes pasarelas? Básicamente, ante esta situación se utilizan algo que se llama medidas de fraud scrubbing. El fraude scrubbing, básicamente, que es una limpieza del fraude, ¿no? Traducido en español, implica que se utilizan ciertos elementos de detección, tanto como el riesgo país, como la marca de la tarjeta, la fecha de activación y la activación o no del 3D Secure, que más adelante explicaremos a detalle y que seguramente muchos de ustedes utilizan en América Latina. ¿Cuáles son las herramientas comunes que utilizan? Pues listas blancas, listas negras, velocity checks, que básicamente si se detecta a través de una plataforma o un marketplace que la tarjeta está siendo utilizada para hacer compras en microsegundos, en segundos, pues evidentemente eso levanta una serie de banderas rojas, alarmas, y se evita que se utilice ese medio de pago, ¿cierto? ¿Qué son las listas blancas y listas negras? Las listas blancas básicamente representan ese proceso que yo expliqué hace un momento, que es el proceso de preventa, venta y postventa. Y cada plataforma, cada comerciante define cómo es este proceso y tiene una serie de elementos, ya sea dentro de las plataformas o dentro de su propia tienda, de cómo debe ser idealmente el proceso de compra a través de un cliente ideal. Entonces tiene definido cuál es el proceso ideal de compra o venta, cuál es el proceso de un cliente en términos generales también si existe una desviación o una anomalía, pues evidentemente ubicaremos eso como una lista negra de procesos y probablemente hasta de individuos o empresas. Últimamente también tenemos otros procesos que se llaman fraud screening, ¿no? Por parte de los comerciantes, que son procesos internos de detección de fraude, que pueden o no seguir estándares específicos, ¿no? Uno de los grandes conocimientos que yo he adquirido en los últimos años es que no existe una regulación específica o un proceso correcto de cómo detectar el fraude y que la detección, o sea, que debemos hacer uso de diferentes ramas de la ciencia y de la auditoría con objeto de detectar este fraude. En términos del proceso de un banco, pues existen tres básicamente, ¿no? Primero, las tarjetas retenidas, que son tarjetas robadas, perdidas o falsificadas. La verificación de los códigos de seguridad de la tarjeta, que pueden ser en la parte frontal o al inverso de la tarjeta mismo. Y el 3D Secure, que ya había explicado hace un momento. ¿Cuáles son las principales plataformas de comercio electrónico, no digamos de América Latina, sino del mundo? Pues evidentemente tenemos WooCommerce con una penetración increíble en América Latina. Lamentablemente no tengo un porcentaje específico y no es objeto de esta conversación dar un porcentaje a Vitex, pero Vitex tiene una presencia dominante en muchos países, particularmente en Brasil. Tenemos Shopify, un partner muy cercano, y el objeto del ejemplo que voy a presentar de cómo Shopify trabaja justamente el proceso de detección de fraude, análisis de fraude y las recomendaciones de uso de plataformas de terceros. Evidentemente, pues todas estas plataformas
tienen una integración muy particular a cada una de estas pasarelas de pago que ya advertí. Vamos a ver el ejemplo, ya que lo he comentado, cuál es el ejemplo de Shopify con todas estas pasarelas de pago que trabajan con ellas. Y tomaré el caso de Colombia y haremos una radiografía de cómo es que opera Shopify en Colombia. ¿Okay? Pues Shopify tiene una serie de plataformas, pasarelas. Tiene Mercado Pago, tiene ePay, tiene PayPal y tiene PayU. PayU en particular es un ejemplo interesante. Es una plataforma internacional, es una fintech que ha trabajado muy intensamente con la industria de comercio electrónico y el proceso para evitar contracargos y cuestiones relativas al fraude es básicamente el contacto de la entidad bancaria con PayU, una mediación que efectúa PayU, básicamente recopilando las informaciones de la tarjeta de crédito del cliente con la empresa regresando esta información hacia PayU y presentándola a la entidad bancaria con objeto de que se efectúe el pago, todo prácticamente en tiempo real o discontinuo dependiendo de las medidas de seguridad aplicadas tanto por PayU como por Shopify como por la entidad bancaria. En este caso, pues PayU tiene una integración justamente o adherencia a 3D Secure a través del Verified by Visa o el Mastercard Security Code, ¿no? Que todos ustedes seguramente conocen, donde hay que ingresar un código, un password y algunas informaciones con objeto de facilitar la transacción y tener también la adherencia a PCI Compliance, que básicamente es un registro de auditoría de todas estas tarjetas y también pues una serie de procesos muy estrictos para el manejo de la información confidencial de los clientes, siguiendo las regulaciones internacionales y domésticas de cada país en términos de protección de datos. ¿Cuáles son las principales medidas antifraude que utiliza Shopify, nuestro partner, muy querido partner? Utiliza tres. Primero, el análisis de fraude, las recomendaciones de prevención de fraude y las aplicaciones de prevención de fraude de terceros. En términos de fraude, análisis de fraude, existen algunas opciones que son las opciones de Basic Shopify. Existen algunas opciones avanzadas donde me permite tener una serie de indicadores de compatibilidad con aplicaciones de fraude de terceros en el Basic Shopify y en el plan superior o planes de pago de Shopify me permite también tener recomendaciones para evitar el fraude. Creo que es interesante, creo que hay algunas preguntas al respecto. Aquí Castaño me indica que lo ha usado y no ha sido muy eficiente PayU en relación a los servicios de cliente. Bueno, evidentemente hay una cantidad enorme de plataformas. No estoy recomendando alguna plataforma en particular, simplemente estoy expresando cuál es el proceso muy genérico de cómo PayU, PayPal o cualquier otra fintech asociada o empresa que expide una TPV, un TPV, que es una tarjeta virtual de pago, ejecuta ese proceso, ¿no? De nuevo, esta presentación es agnóstica. Estoy hablando de todas estas empresas, dado que son empresas principalmente aliadas y también son participantes de este ecosistema de pagos. Por lo cual, pude haber utilizado algún otro ejemplo de Vitex también, una muy querida empresa asociada a nosotros, o de otras pasarelas de pagos. El objetivo es que ustedes tengan esta información como referencia para futuras decisiones. Siguiendo, perfecto. Pues muchas gracias por tu participación. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, vamos a continuar. En términos de análisis de fraude, como yo lo venía relatando, nosotros tenemos pues alguna serie de opciones, ¿no? En el caso de Shopify tiene el Basic Shopify, tenemos el plan superior de Shopify o pago Shopify.
prácticamente todas las opciones de análisis de fraude permiten la integración o compatibilidad con otras aplicaciones de fraude de terceros. En términos de los indicadores, nosotros tenemos también una serie de recomendaciones para evitar el fraude. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Veamos. Pues en términos de estos análisis de fraude, tenemos una serie de indicadores por cada pedido. Tenemos si la tarjeta de crédito utilizada para el pedido pasa las pruebas de ABS, ¿no? Que es el Address Verification Service. Tenemos también si el cliente proporcionó el código de seguridad de la tarjeta. Tenemos la dirección IP utilizada. Tenemos, pues, si el cliente está utilizando más de una de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. En el caso particular de Shopify, está haciendo un muy buen trabajo. Ellos tienen más de 100 elementos de detección de fraude integrados en sus opciones avanzadas. Y de alguna forma, entendemos que, evidentemente, están protegiendo eficientemente la mayoría de los casos a los comerciantes. Esto viene directamente de Shopify, es básicamente una serie de los indicadores. Ellos tienen un semáforo o una luz roja, verde, y para indicar si hay alguna serie de problemas en la orden, ¿no? Y bueno, pues esto es uno de los elementos de análisis que ellos están presentando para los comerciantes con objeto de evitar el fraude, ¿verdad? Tenemos también la parte de recomendaciones. En términos de las recomendaciones de fraude, pues se indica a través de algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, entrenados en el historial de todas las millones de transacciones que Shopify efectúa como una plataforma, ¿no? De si una orden específica pues tiene algún tipo de problema para revisión ulterior, ¿ok? Perfecto. Si existe alguna otra pregunta, estamos a punto de terminar esta sección. Voy a hacer una pausa para dar respuesta a las mismas. En términos de las aplicaciones de terceros para la prevención del fraude, Shopify tiene un App Store, un App Exchange, por así decirlo, donde permite hacer la integración directamente sobre el comercio o sobre el marketplace, el mercado, o sobre las diferentes plataformas, ya sean B2C o B2B, que existan, ¿verdad? Dentro de su plataforma. Esto es muy eficiente y muy fácil de hacer. Simplemente es bajar la aplicación y seguir los prompts para la instalación, ¿no? Y de alguna otra manera, es importante considerar esto porque después de todo lo visto y todo lo dicho, yo les puedo decir que el tema de la problemática en particular del fraude y aquellas órdenes que realmente pueden representar un problema está restringido entre un 6.8%, en una gráfica anterior lo había presentado, y el 8% más o menos en términos de lo que reportan los principales países de América Latina y Latinoamérica en términos generales, ¿no? Entonces, el fraude realmente es entre un 6, 7, 8% de todas las órdenes. De todas las órdenes de América Latina que todas las plataformas reciben. Ahora, en una discusión que yo tuve con un especialista, yo ingenuamente le comentaba, bueno, pues, probablemente el 8% no suena tan mal, ¿verdad? Y él me dijo, no, un 8% de billones de dólares es muchísimo dinero. Si tú lo comparas con Estados Unidos, con Europa y otros países avanzados, pues estamos hablando de que prácticamente estás pagando el derecho de piso como si tuvieras una tienda en un centro comercial. O sea, ¿por qué tienes que pagar eso? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar si eso es fraude? Si eso es un problema, ¿no? Si son contracargos que realmente pueden proceder
del fraude. El fraude, como yo les decía al principio, no es un juego. De acuerdo al Código Penal Federal y en Derecho Comparativo en América Latina, realmente el fraude es un delito contra las personas y su patrimonio. Los elementos que concurren en el crimen, porque es un crimen, es la estafa, el fraude, son el propio engaño, el ánimo de lucro y el perjuicio patrimonial. Eso quiere decir que es, uno, basado en la última gráfica, es muy alto el fraude en América Latina, de un 8%, en algunos casos es mayor, que las medidas de contención del fraude están funcionando para el 80% de las órdenes, pero que ese porcentaje sigue siendo muy alto y está básicamente drenando recursos para el crecimiento de todas nuestras empresas y participantes del mercado. Seguramente ustedes saben que hay una pandemia en este momento en América Latina. La pandemia real es la pandemia del fraude en América Latina. Hay una gran pandemia y hoy nosotros vemos que hay situaciones muy específicas donde estas nuevas soluciones avanzadas nos pueden ayudar para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Es problemas muy serios en América Latina. Uno de esos problemas es esta pandemia de fraude en América Latina. ¿Por qué? Por cada dólar robado, los comerciantes, las plataformas, los mercaderes, los detallistas tienen que pagar $3 para subsanar los perjuicios, lo que es tremendamente costoso. Estas informaciones son muy interesantes y, por ejemplo, entendemos hoy que el 50% de las ventas globales en línea tienen lugar en marketplaces. El 90% de los detallistas están invirtiendo en soluciones llamadas Unified Commerce o Omnichannel Order Management Systems, soluciones Omnichannel, que son muy ventajosas y productivas para la industria. El 46% de los comerciantes utilizan soluciones de gestión de fraude en todos los canales de compra, B2C, B2B, marketplaces, web store points de comercio, de comercio en términos generales. El 65% de ellos creen que carecen de herramientas adecuadas de gestión del fraude. 54% indican que no tienen las competencias para manejarlo. Y el 74% de los comerciantes pues solamente utilizan algunas cuantas tecnologías, ¿no? Y el 67% utilizan reglas de negocio en tiempo real y sistemas algorítmicos hoy con objeto de detectar el fraude sin realmente tener un conocimiento muy detallado del mismo. En términos de este proceso holístico que nosotros habíamos hablado al principio de detección del fraude, hay 4 elementos que a mí me gustaría remarcar que son altamente desconocidos en la región y que muy pocos vendors hablamos. Y mea culpa que hasta este momento nosotros lo estamos presentando y por mis colegas también en la industria, ¿no? El proceso debe ser holístico y por eso Shopify y otras plataformas, adicionalmente a sus procesos de detección, análisis de fraude, deciden invitar a otros vendors a integrarse directamente, nativamente, por medio de APIs, webhooks y otros elementos a sus plataformas, dado que no existe una solución o una bala de plata para acabar con el fraude, sino tiene que ser un proceso holístico basado en la experiencia y en el uso de diferentes fórmulas, dado que los hackers, los cibercriminales constantemente están ideando nuevas formas de ataque al comercio legítimo. Ya hablamos un poco de lo que son el whitelisting y blacklisting, que son reglas de negocio basadas en precisiones
sesiones y servicio al cliente. También la cartografía del tipo de fraude. Vamos a hablar sobre las reglas antifraude y los tipos de fraude. El sistema de categorización y puntuación, que básicamente todas las soluciones avanzadas tienen, basados en algoritmos de inteligencia artificial. El hecho de que el profiling de cliente o el patrón de conducta normal y anómalo es muy importante entenderlo. Y esto, las últimas tendencias es basarse en la neurociencia y en algoritmos estadísticos avanzados con objeto de detectar patrones de conducta. Estos algoritmos que voy a hablar rápidamente tienen que ver más con análisis de detección de patrones de temperatura y de clima, patrones que vienen de la cosmología, patrones que vienen de la neurociencia y otros patrones. Así de avanzados hoy estamos, y así de avanzados estas plataformas están pensando justamente en integrar este tipo de aplicaciones. Y pues evidentemente lo que es la discusión del momento entre los especialistas, la aplicación del data mining, la mineración de datos en Big Data, y el Machine Learning. Vamos a hablar sobre el diseño de modelos estadísticos y su estructura, el autoaprendizaje de plataformas digitales y la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, muy someramente. Y de nuevo, toda esta información está en esta presentación para ustedes. En términos de la prevención del fraude, pues estas son las principales plataformas. Hay algunas soluciones que ofrecen un seguro en los grandes comercios de América Latina, como Walmart, pues tienen asegurada prácticamente todas sus ventas que representen un fraude o problemas, ¿no?, de varios tipos, y otras soluciones que básicamente se basan en la inteligencia artificial y en el machine learning con objeto de detectar el fraude. Ahí tenemos a Shopify, tenemos a NSA, tenemos Signify, que es uno de los líderes absolutos de la industria, y otras empresas más. Tenemos en términos de la protección garantizada, que básicamente son empresas que ofrecen un seguro por cada compra que represente un fraude. Pues tenemos un segmento muy pequeño de empresas que más bien son empresas de seguro, más que detección de fraude, ¿verdad? Tenemos pues mucha similitud entre las plataformas. Estos son los 5 principales competidores de NSA. Probablemente alguna de las diferencias es que algunas empresas hacen una protección especializada en la parte de publicidad, ¿no? Para evitar cuestiones de fraude en la afiliación, ¿no? Clics masivos sobre campañas de omnichannel o en Google, ¿no? Y bueno, las reglas antifraude, ¿no? En términos de reglas antifraude, pues existen realmente casi 200 reglas antifraude y siguen creciendo. Todas estas integradas por REST APIs y webhooks. Y pues en términos de la cartografía de fraude, lo que son las estructuras de fraude. Pues tenemos el fraude clásico, que básicamente es alguien que va al dark web y adquiere un número de tarjeta de crédito y efectúa un fraude. El fraude amistoso, que es donde alguien con los medios de pago legítimos evidentemente ejecuta una serie de acciones con objeto de generar un contracargo sobre una plataforma o sobre un comerciante. El fraude por triangulación, que 2 elementos criminales convencen a un tercero que no es criminal a utilizar sus medios de pago con objeto de efectuar un fraude sin el conocimiento de esta persona que realmente cayó incauto en una red criminal. Tenemos otros tipos de fraude, como es la intercepción de envíos, que no necesita mucha explicación, ¿no? El fraude con pruebas de tarjetas. Existen generadores automáticos de tarjetas de crédito en Internet, donde tú puedes generar una tarjeta que parece legítima, es aceptada y se genera un contracargo. Fraude de adquisición de cuentas, que es el famoso account takeover, que está relacionado con otros tipos de fraude, como el phishing. Tenemos también el fraude por robo de identidad calificado. Gracias a Dios,
y gracias a nuestros legisladores, hoy el fraude por robo de identidad es calificado y es un crimen que en muchos casos genera una pena de más de 10 años y cientos de miles de dólares en multas. El robo de identidad digital, que ya está calificado y tipificado en la mayoría de las legislaciones. Phishing, ¿no? Que es básicamente la pesca, cuando ustedes reciben un correo electrónico y cae en su lista de spam, con una serie de mensajes, pues, que son engaños para que ustedes cedan información. Farming, que es muy semejante al phishing, utilizado a través de la intermediación del DNS. Phishing, que es una forma muy peligrosa e insidiosa de fraude, donde se utiliza un centro de contacto y una campaña multicanal con objeto de efectuar a través de robots, no bots. En esta presentación yo no hablo de bots, hablo de robots. Y el proceso hoy se llama RPA, Robotic Process Automation. Robotic Process Automation es todo un algoritmo que es diseñado con objeto de trabajar con frecuencias increíbles, efectuando llamadas de IVR, ¿no? De Interactive Voice Response, con objeto de obtener información de ustedes a través de campañas engañosas. Terminando esta sesión, terminando este segmento, voy a hacer una pausa para preguntas, específicamente sobre las reglas antifraude y sobre estas técnicas de fraude. El smishing también, el omnishing, que utiliza este tipo de RPAs, que son robots integrales, ¿no? Diseñados en diferentes lenguajes de programación, principalmente R, Python, C, C++, en términos de interfaces gráficas, tenemos Java, JavaScript, Go, Golang de Google, ¿no? Para móviles, integrados justamente a estas campañas con objeto de obtener información. Tenemos el PromoScan, el fraude de afiliación, básicamente hace campañas promocionales, y el más peligroso de todos, que es el fraude sintético. El fraude sintético es la creación de una persona virtual inexistente en todas las redes sociales, en todos los bancos que permitan generar cuentas sin la presencia de un cliente, en todas las plataformas de pago virtual, y es una persona real en el hiperespacio, en el mundo online, pero que no existe, ¿ok? Inclusive tenemos casos de personas virtuales que obtienen documentos de identificación de diferentes países de América Latina. Un crimen muy peligroso. ¿Cómo se califica? Hay una pregunta muy interesante. Lucía, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo se califica el caso de fraude de Mercado Pago a través de plataformas de videoconferencia? Lo sufren estudiantes a través de móvil. Esto tiene que ver con el phishing y con el smishing y el omnishing. Disculpen estos términos, pero son términos técnicos. Básicamente son generados a través de fraude sintético por redes de fraude. No quiero decir carteles, pero son redes de fraude. Y estas redes de fraude utilizan RPAs con identidades sintéticas con objeto de generar este tipo de fraude. Ok. ¿Cuáles son las medidas que nosotros utilizamos para detectarlo y evitarlo? A continuación les voy a indicar cuáles son. Pero sí existe. Es muy difícil como persona individual eliminarlo. Sin embargo, en lo relativo a comercio electrónico, yo entiendo y sé por los trabajos que hemos hecho en los últimos 20 años
que realmente este tipo de fraude sintético está comenzando a ser atacado. Para el usuario en lo individual, mi recomendación siempre ha sido tener, si eres usuario particularmente de un sistema Windows, tener todas las herramientas de protección que tú puedas tener. Yo tengo herramientas anti-spam, tengo herramientas en lo particular, tengo 4 diferentes sistemas de antifraude, pero en el caso mío es porque soy especialista. En el caso de ustedes es tener la mayor cantidad de herramientas de protección antivirus y herramientas de protección anti-spam. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el tema en particular de cómo eliminar, no del todo, este tipo de reglas, cómo eliminar este tipo de fraudes. ¿Ok? Y entramos probablemente en una de las partes más sustantivas de la presentación, la parte final, donde hablamos de la estadística clásica y de la estadística la estadística que autoaprende, por así decirlo. Este slide yo le llamé, después de mucho debate, estadística clásica y aprendizaje estadístico en neurociencia, porque eso es lo que nosotros estamos utilizando. Estamos utilizando las ciencias de la conducta emanadas de otras ramas, como inclusive la rama de la biología, y yo veo en los esfuerzos que está haciendo el mundo, por ejemplo, para evitar todas estas pandemias, que también en la pandemia del fraude, pues evidentemente estamos utilizando muchos de los mismos modelos estadísticos con objeto de detectar esta conducta humana aberrante que es el crimen y el fraude. En mis conversaciones, en muchos casos hablo con especialistas legales y de inteligencia con objeto de entender qué tipo de modelos se están utilizando y son los mismos, estadísticamente hablando y matemáticamente hablando. Perfecto. A mí me gustaría comentar que todas las preguntas que ustedes tienen las responderemos y que estamos a punto de terminar. ¿Correcto? Mike, ¿cómo estás? Bien, gracias. Increíble, me quedé completamente, me llamó la atención un montón de las cosas que algunas las conocía, otras no. Supongo que a todos a las muchísimas personas que participaron y que estuvieron dejando sus preguntas también los habrá sorprendido. Yo estuve anotando algunas de las preguntas que nos dejaron los participantes de esta edición de En Blue Talks. Si te parece, te las voy contando y vos podés ir respondiendo a medida que te las voy pasando. ¿Estás de acuerdo? Genial. Bueno, te cuento entonces. La primera vamos a ir más o menos por orden de las que la fueron dejando. La primera pregunta la dejó hace un rato ya Natalia, que preguntaba ¿para cuándo se prevé migrar más del 50% del comercio físico al e-commerce y si este fenómeno de migración podría llegar a adelantarse con esta pandemia que estamos atravesando? Sí, claro. Es increíble, pero en las discusiones que yo he tenido con los especialistas, todos de muy diversas áreas, todos se preguntan, o sea, la pregunta fue justamente esa, si la pandemia y ese crecimiento en los últimos 60, 90 días del 300% en las transacciones de comercio electrónico que han reportado todas las plataformas, será el parteaguas del hoy y el mañana en el comercio electrónico. Yo digo que sí, pero que la tendencia, y basado en los números y en la estadística que yo les he proporcionado, pues ya demostraba muy claramente que el comercio electrónico estaría imperando en los próximos años. Yo estoy estimando que para el 2026 tendríamos a un 35%, un 40% de todo el comercio en América Latina ya en algún tipo de plataforma de comercio electrónico. De nuevo, estoy estimando que para el 2026 entre el 35 y el 40% de todo el comercio estará en algún tipo, en alguna variante de e-commerce.
¿ok? La pandemia sí es un parteaguas, pero las tendencias estadísticamente hablando, y si hablamos sobre algunos de estos modelos que nosotros estamos utilizando, particularmente de correlaciones otros tipos de modelos, pues ya la tendencia era innegable por el hecho de que utilizamos móviles de una manera muy intensa, por el hecho de que pues, la mayoría de los participantes en el mercado son relativamente jóvenes, con un promedio de edad de 24 a 40 años, por el hecho de que es muy conveniente y por el hecho de que el e-commerce tiene a ojos del usuario una mejor percepción que el comercio en tienda Genial, física. clarísima tu respuesta. Vamos con una segunda pregunta que incluye un ejemplo. Acá la dejó Valentina hace ya un rato también. Cuenta que ella trabaja en un marketplace a donde obviamente los usuarios publican lo que venden y se exponen a distintos tipos de fraude, seguramente algunos de los que estuviste comentando vos, por ejemplo, que tienen que ver, claro, con cómo los usuarios se comportan en el sitio. Muchas veces, nos cuenta, tienen poco conocimiento financiero, por lo cual los engañan pidiéndoles claves, usurpando sus datos personales. La consulta es, ¿cuál es la mejor manera de comunicar este tipo de situaciones a los usuarios sin que ellos se asusten y terminen dejando de usar el marketplace? De nuevo, yo creo que fue un mea culpa muy sentido el que yo di hace un momento. Lamentablemente las personas responsables de hacer esto a veces nos agazapamos, nos escondemos y nos dedicamos a presentar los atributos de nuestras plataformas, ¿no? Y el ecosistema a veces es un poco así, presenta los atributos sin hablar un poco de cómo está el desarrollo del e-commerce y cuál es la percepción en general de los usuarios, ¿no? Yo creo que deben ser todo parte de la educación, campañas de educación y motivación hacia la educación. Entonces, yo he visto algunas campañas muy interesantes que acontecen en los Estados Unidos en particular, donde se les invita de muy buena forma a través de promociones a conocer los diferentes instrumentos o mecanismos de protección. Ayer yo hablaba con uno de mis colegas y me decía, no voy a mencionar el nombre, pero me decía que él tenía 3D Secure y que le estaba costando mucho trabajo utilizarlo y porque había olvidado el password y porque pues tenía otras tarjetas de medio de pago que no la pedían, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos una herramienta extraordinaria como es 3D Secure y la hacemos complicada para que las personas lo utilicen, pues evidentemente es una derrota del sistema, ¿no? Y lamentablemente muchas plataformas ese tipo de herramientas de seguridad para protegerse. Entonces, lo que tenemos que hacer es campañas de seguridad, campañas de protección y campañas relacionadas a incentivos, ¿ok? Mucho de lo que estamos utilizando hoy en términos de conocimientos para poder protegernos del fraude es la neurociencia. Entender cuál es el incentivo del cliente para estar dentro del e-commerce, cuáles son los incentivos que podemos presentarle a ese cliente para que él se preocupe en estar protegido, se preocupe en conocer cómo operamos y se preocupe también en pues avanzar en sus conocimientos generales, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo muy bueno, me voy a permitir dar el nombre porque es un aliado de negocios, una empresa que se llama Rappi. Rappi ha hecho un excelente trabajo en América Latina y Rappi tiene una cantidad de incentivos, correos electrónicos, informaciones muy buenas y Rappi, a diferencia de muchos grandes marketplaces, está utilizando la neurociencia a través de aplicaciones de grafos, que son estructuras que permiten identificar muy claramente, pues, las redes sociales en las que vivimos, la naturaleza de nuestros deseos, nuestras intenciones y qué esperamos nosotros de los servicios de ellos. Así que, pues, ya está aconteciendo en algunas plataformas.
los invito justamente a estudiar un poco más sobre esa cuestión. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a mi correo electrónico. Genial, eso te iba a para que yo decir, les dé ya más quedaron información. bastantes preguntas, hubo un montón de preguntas, hubo varias que no llegamos a incluir en esta tanda de preguntas. Súper interesantes también algunas de esas preguntas, pero bueno, pueden, si se quedan con la inquietud, pueden escribirle aquí a Mike al mail que ven abajo nuestro, como para que él les responda también de forma completamente personalizada. Bueno, Mike, nada, Muchas gracias. agradecerte, que eso era lo que quería, no sé si querés cerrar con algunas palabras. Muchas gracias. Este tema es apasionante. Realmente yo estoy apasionado de esto. He tenido la oportunidad de conocer grandes personalidades dentro de la industria. La preocupación, les puedo decir, de muchos de los CEOs de las empresas que fueron mencionadas y la repaso para ustedes, es utilizar las mejores herramientas, las más avanzadas herramientas para la protección de ustedes como consumidores en todas las plataformas. Creo que prácticamente toqué todas las plataformas del mercado, y pues espero que las próximas compras sean con seguridad, que esta pandemia del fraude, como otras pandemias, pasen rápido y que nos encontremos nuevamente unos con los otros. Muchas Muchas gracias y gracias a buenas vos, Mike, tardes. y les recuerdo para cerrar que todos van a recibir la presentación de Mike y la grabación de esta edición de Blue Talks en sus correos para que puedan acceder cada vez que tengan ganas. Muchísimas gracias.